Y eso es un poco más difícil de evitar. Lo que se llega a hacer es someter al líquido hidropónico cada cierto tiempo a un proceso de pasteurización. La pasteurización es un proceso de esterilización que no usa sustancias. Y fue inventado, ya se imaginará por quién, ¿verdad? Todo lo que hace es hacer pasar un líquido, el que usted quiera, por un ambiente en donde la temperatura es elevada, digamos de unos 65 grados centígrados, lo deja usted durante unos minutos así y luego lo enfría hasta una temperatura menor a 20 grados centígrados. El máximo y mínimo de temperaturas depende del tipo de microorganismos con el que se quiere usted pelear y el tipo de líquido que quiere usted esterilizar. No es lo mismo esterilizar leche o un jugo que esterilizar una solución hidropónica. Es más fácil esterilizar una solución hidropónica, la puede calentar más y la puede enfriar más de golpe. A lo mejor a la hora de enfriarla va a perder usted algunas de las sustancias que están disueltas. Los líquidos fríos sueltan los minerales que tienen disueltos, algunos de ellos cuando menos. Se pueden perder algunos minerales durante ese proceso. Si usted tiene una técnica bien montada, puede recuperar esos minerales y procesarlos. Entonces, sí tiene usted el mismo potencial para ser atacado por insectos, por virus, etcétera, en una granja hidropónica y una granja tradicional, pero como la granja hidropónica normalmente está cubierta y está cerrada, es más fácil llevar un buen control. Claro está, para conseguir una granja completamente cerrada, para encerrar una hectárea en plástico y metal, pues hay que hacer un gasto inicial fuerte. Ese es el problema. Y además se necesita una disciplina que normalmente no tienen los agricultores. La disciplina de limpiarse cuidadosamente, probablemente hasta de ponerse un traje especial antes de entrar al lugar en donde tienen sus plantitas. Ese es quizá el mayor problema de la hidroponía, que involucra un cambio muy radical en la forma de pensar y en la forma de trabajar del agricultor. Tradicionalmente la agricultura, les decía yo en el programa anterior, es una actividad excepcionalmente conservadora. Una actividad como la hidroponía requiere de un brinco muy grande, un cambio muy grande de perspectivas, de hábitos, que mucha gente no está dispuesto a dar. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda por MBS 102.5. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Ideas a la práctica. Ciencia Industria. Otra pregunta que me hacen es si no tiene algún peligro la hidroponía para la salud, que si los productos hidropónicos, como son artificiales, no tienen algún peligro escondido para la salud. La respuesta es no. De hecho, en una granja razonablemente bien administrada, los productos son más sanos, los productos hidropónicos. ¿Por qué? Porque los productos hidropónicos generalmente no involucran un exceso de fertilizantes o un exceso de insecticidas. Para mantener funcionando a una granja normal es necesario soltar una gran cantidad de fertilizantes y de insecticidas por hectárea. Las granjas hidropónicas, el arte de la hidroponía, consiste en utilizar cantidades pequeñas, cuidadosamente medidas, de sustancias nutrientes, es decir, de fertilizantes. Entonces, para comenzar, utilice usted menos fertilizantes en una granja hidropónica. Las plantas están menos en contacto con ese tipo de sustancias. Y en una buena granja hidropónica tiene usted un techo. Tiene que utilizar muy pocos insecticidas y solo en circunstancias muy especiales, cuando se llega a meter algún insecto se empieza a reproducir, que es muy raro. Usted en principio puede tener cosecha tras cosecha sin utilizar un solo gramo de insecticida. Cuando menos no en las plantas, a lo mejor en el sistema de doble puerta que permite el acceso hacia las plantas desde el exterior, allí sí usa insecticida, pero no se los echa a las plantas. Entonces, de arranque,
los productos hidropónicos pueden ser mucho más sanos desde esa perspectiva. Otra cosa más que hay que considerar con el caso de los productos hidropónicos: si la granja está bien administrada, le está usted suministrando a las plantas la cantidad exacta que necesitan para crecer bien. Si hace usted esto, es más fácil que los pepinos, jitomates o cualquier otra cosa que está usted cultivando tengan una cantidad alta de buenos nutrientes para usted. Es más probable que la calidad alimenticia de esos productos sea alta. Al principio, cuando comenzaron a desarrollarse las granjas hidropónicas a gran escala, había un problema más o menos importante, y es que se producían cantidades muy grandes de pepinos, por ejemplo, pepinos gigantes, pero no tenían sabor. Se producían jitomates de muy buen aspecto, también sin sabor. Con el paso de los años ha sido posible ajustar las dosis recomendadas de sodio, potasio, magnesio, etcétera, etcétera, para cada especie de planta. Ahora sabemos qué cantidad darle a qué planta en qué circunstancia, y con ese conocimiento es posible hacer que crezcan pepinos grandototes con muy buen sabor y excelentes propiedades alimenticias. Entonces, asumiendo que se hace bien el trabajo en una granja hidropónica, los productos son más abundantes por hectárea, son más limpios, más nutritivos. En su producción se agredió mucho menos al ecosistema, y la mayoría de las sustancias que se utilizaron para hacer crecer a estas plantas es reciclable. La mayoría del material es reciclable. Entonces, desde esa perspectiva, la hidroponía realmente es una actividad muy atractiva. ¿Por qué no está lleno de granjas hidropónicas el mundo? Por lo que le vengo explicando desde el principio del programa. Es más cara y requiere no solamente de un gasto en dinero, sino de un gasto en educación. Hay que reeducar a las personas que trabajan en el campo, hacerlas pensar en términos de alta tecnología, que entiendan lo que es un microorganismo, que entiendan cómo se nutren las plantas, que desechen muchas de las consejas que aprendieron de sus familiares y con las que vienen trabajando ellos y sus familiares desde hace muchísimo tiempo. Y eso es, digamos, un poquito difícil. La gente generalmente está muy enamorada de sus tradiciones. Esa es la parte difícil de la hidroponía en muchos casos. Me estaba distrayendo del asunto del sustrato, de la base sobre la cual pueden ustedes sembrar sus plantas. Pueden ponerlas en mallas metálicas. Esto generalmente no se recomienda porque el metal reacciona con el agua y puede producir iones, es decir, puede producir sustancias disueltas que pueden afectar a la planta, no conviene. Se puede utilizar fibra de vidrio de distintos tipos en forma de espuma de fibra de vidrio, en forma de esponjas de algodón de fibra de vidrio, el famoso pelo de ángel, por ejemplo, que se utiliza todavía en algunos árboles de Navidad. Pueden ustedes utilizar también suelo natural. Hay ciertos tipos de suelos que son ricos en un tipo de mineral que no produce y no absorbe sustancias. Son materiales neutros. Si usted pone agua con minerales, esos minerales no son absorbidos por la tierra, sino que se quedan en el agua y están disponibles para sus plantas. Por ejemplo, la montmorilonita, que es un mineral abundante, barato, se puede lavar la montmorilonita. Puede usted utilizar barro, se lo comentaba en el programa anterior, hay unas bolitas de barro cocido que cuando se hacen con el barro apropiado no absorben las sustancias de líquido que utiliza usted para alimentar a las plantas. Muchos barros absorben agua y roban minerales del agua. Estas bolitas de barro
bien cocidas, con características particulares, no absorben minerales, ni sueltan minerales. Existen muchos sustratos, incluso puede usted practicar la aeroponía. En la aeroponía no hay substrato. Usted tiene un anillito metálico que sostiene la planta del tallo, las raíces cuelgan por abajo y un sistema automático, puede ser manual, normalmente es automático, cada cierto tiempo arroja una nubecita, spray, como se dice en inglés, de agua con solución nutriente, y la planta se alimenta de eso. Hay una granja experimental abierta al público, desde luego, que tiene un montón de monerías de alta tecnología muy interesantes en el centro Epcot, en los Estados Unidos. Por ejemplo, el sistema de aire acondicionado que se utiliza allí es muy peculiar. Es una estructura esponjosa de cartón y otras cosas más que hay en la pared, y hacen circular agua por allí. El agua, al evaporarse, produce frío. El agua al evaporarse roba calor del ambiente. Por eso cuando siente usted calor se echa agua y siente fresco, porque el agua en su piel se evapora y al hacerlo roba calor. Así es como se enfría ese ambiente. Tienen varias técnicas hidropónicas a la vista del público. Hay un tour, usted va viendo, se sube un carrito y va viendo las distintas técnicas, se las van explicando, y una de ellas es la aeroponía. Usted ve las plantas metidas en unos tubos de plástico, abre los tubos y adentro está el tallo de la planta sostenido con un anillo de metal y luego las raíces. Y al lado, desde luego, hay un restaurante donde le ofrecen platos hechos con la granja hidropónica. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. En un momento regresamos a El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en El Explicador @mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Ideas a la práctica. Ciencia e industria. Hay más preguntas con respecto a la hidroponía. Ya les dejé en Twitter, acuérdense que me firmo como Enrique-Ganem, las direcciones y datos de distintos grupos aquí en México que se dedican a la hidroponía. Sigue abierto este espacio para que los grupos que se dedican a la hidroponía, a la observación de las aves, a la astronomía de aficionados, a cualquier actividad que tenga que ver directamente con la ciencia y que esté abierta al público, y que de manera gratuita dé información al público, sigue abierto este espacio para que los mencionemos aquí y para que ofrezcamos sus datos en Internet. Muchos de estos grupos tienen su propia página web. Entonces, si me hacen el favor de enviarme los datos de estos grupos, con mucho gusto los presentamos en este programa. Hay muchas otras preguntas pendientes. Peter Blasov, perdón por tardarme tanto. Hace algunos meses hice esta pregunta y no he oído la respuesta. Mi nombre es Pete y te escribo desde Canadá. Estoy tratando de aprender español y desde que descubrí tu programa hace algún tiempo, mi español ha mejorado bastante. Bueno, espero no ser el único ejemplo del uso de español que tengas. Yo trato de usarlo lo mejor posible, pero a veces me derrapo. Bueno, gracias por lo que comentas. Dice, te pido que por favor me des un consejo o dos para seguir mejorando mi español y de esa manera pueda seguir disfrutando más del programa. Bueno, muchas gracias. Déjame decirte que muchos de ustedes me han preguntado por idiomas. Hace poco también recibí otra pregunta que tengo aquí marcada sobre cuál es la mejor técnica para aprender idiomas. No hay nada como la práctica. Desde luego existen los métodos estructurados que involucran aprender los elementos formales de un lenguaje, su gramática, cómo se conjugan los verbos, qué orden llevan los elementos de una frase en un idioma y en otro. Uno de los pequeños grandes asuntos que hacen que nosotros aquí en México tengamos problema para aprender alemán, por ejemplo, o inglés, es que el orden de los elementos de una frase cambia del inglés al español. Es necesario entonces contar con un buen libro sobre los elementos básicos estructurales del idioma que uno quiere aprender. Pero lo que sigue consiste, uno de los ejercicios que a mí más me ha servido
y sé que algunos amigos míos